Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. En el día de hoy me siento muy agasajada de traer para ustedes una muestra que está captando el apoyo de los coleccionistas, de los amantes del arte. Se trata de Seres y Fantasía, de Omar Molina Oviedo y de Kelvin Nance, ambos pintor y fotógrafo y arquitecto, que tratan en esta exposición lo humano y lo bestiario. Vamos a ver de qué se trata después de la pausa. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital, Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Cabonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Omar Molina, considerado por la crítica especializada como uno de los mejores pintores dominicanos contemporáneos. Molina Oviedo ha presentado 8 exposiciones pictóricas individuales en la Casa de la Cultura de Puerto Plata, el Hotel Meliá, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, la Galería de Arte Mesa Fine Art, el Museo de las Casas Reales, la Casa de España y el Museo de la Altagracia en la Basílica de Higüey, así como en la Casona de APEC. También ha participado en 17 muestras colectivas de pintura, entre ellas 2 bienales de artes visuales, 2003 y 2007, y colaborado con iniciativas internacionales como el Concurso Internacional de Pintura de Casa de Teatro en el año 2003, la colectiva Feria de Arte de Montreal en Canadá en el año 2005 y el 11º concurso del Premio Internacional de Pintura Miguel Viladrich en España en el año 2007. Sobre Kelvin Nance. La meteórica carrera fotográfica de Kelvin Nance, quien irrumpió en el arte dominicano hace apenas 10 años, ha sido celebrada por maestros de la imagen como Domingo Batista y ampliamente valorada por la crítica nacional e internacional. Sobre su obra han escrito elogiosamente los especialistas Delia Blanco y Abil Peralta Agüero, entre otros. En el año 2019, Kelvin Nance se convirtió en el primer y único dominicano invitado al Festival Internacional de Fotografía de Pingyao en China. Allí presentó su exposición Sincretismo. Por el éxito obtenido en la jornada artística, Nance fue convocado posteriormente al Festival Internacional de Fotografía de Bao'e, provincia de Anhui, también en China. En el año 2018, el artista puso en circulación su exitoso libro fotográfico Blanco, un conjunto de impresionantes fotografías en blanco y negro con diferentes facetas de la realidad dominicana. La publicación aborda la contemporaneidad criolla desde una visión intimista y artística, complementando deslumbrantes imágenes con breves textos de carácter filosófico. Kelvin Nance ha ganado múltiples concursos nacionales e internacionales y realizado importantes exposiciones, entre ellas Canaar Sarmiento, Ausencia de Infancia y Sincretismo. La exposición Seres y Fantasías, actualmente en exhibición en la Sala Ramón Oviedo del Ministerio de Cultura. Omar, creo que es muy oportuno comenzar diciendo que para ti, como nieto de Oviedo, será muy agasajado esta exposición en el Ministerio de Cultura, en su sala Ramón Oviedo, porque es la primera vez que tú tratas de exponer en esta sala. Sí. ¿Cómo fue esa emoción en esta exposición que trata de, como dice en la presentación, de lo bestiario y de lo humano? Bueno, primero que nada, siempre darle las gracias a usted, que siempre ha sido Yo te he seguido por todas tus muestras. un brazo, yo diría que cobija a todos nosotros, los creadores de la plástica. Siempre ha tenido esa amabilidad y esa puntual decencia con nosotros, los pintores. Muchas gracias. Y a su audiencia también. Así es, así es. Este proyecto es el hilo que ata 2 visiones particulares abarcando un mismo tema.
En esta ocasión, yo tuve la intención y me surge la idea de hacer una exposición propiamente entre el trabajo artístico fotográfico de Kelvin Nahar, como usted citó, arquitecto de profesión, y el trabajo mío en pintura. Yo venía viendo que él, a través del tiempo, venía desarrollando unos temas sumamente interesantes en diversas direcciones, pero también vi unos cuantos trabajos que me llamaron mucho la atención y que parten del ente detonante para que se lograra este proyecto expositivo. Seres y fantasías es el aborde, o sea, abordar un tema sobre esos seres fantásticos, sobre los sueños, las fantasías y sobre el bestiario. El bestiario que se refleja en su fotografía y que se refleja en mi pintura. Pero que en esta ocasión no quisimos solamente utilizar ese término que se ha utilizado a través de los años de bestiario. A través del tiempo todos esos grandes maestros han utilizado el término de bestiario, y entonces nosotros buscando un tema que no fuera a caer en la misma utilización del recurso como bestiario, utilizamos seres y fantasías. Esos seres que acompañan nuestros sueños, esas fantasías que también acompañan, yo diría que hasta de manera incógnita, presencial, y todos los seres humanos a veces estamos evocados a tener fantasías, sueños, y en esta ocasión esa fue parte esencial de crear este proyecto. Pero eso se inspira en la mitología griega, pero sobre todo en la mitología dominicana. Es una implicación con esa dualidad de sentimientos que ustedes exploran en esta gala. Me parece una gala que trata de atraer sobre este bestiario y sobrehumano, y deja la huella de la identidad dominicana. Sí, sí, correctamente. Bueno, nosotros también en nuestra sociedad hemos vivido a través del tiempo también. Usted, toda una generación surge con el tema de esos mitos y leyendas. El cuco, esas leyendas que se crean inclusive hasta por regiones del país. Por ejemplo, el arquitecto Gamal Michelén citaba que en San Juan, él de niño, siempre habían unas amistades que iban a su casa y eso, y abordaban unos temas que a veces él y su hermano en la noche tenían que citarse. Mira, y el hermano le decía, que me causó mucha risa, que el hermano le decía, después que le contaban todas esas cosas, le decía en la noche, cuando no podían conciliar el sueño, mira, vamos a hablar. Y él lo hizo de una manera tan jocosa que eso causó mucha risa en uno de los conversatorios. Y es parte de la cultura nuestra, el tema de esos mitos, esas leyendas, lo espiritual, lo que evoca esos seres, que en esta ocasión nosotros lo abordamos con ese atrevimiento que debe tener el artista. El miedo es una condición, a veces creamos mucho tabú con las cosas y no nos atrevemos a abordar ciertos temas, y yo creo que la misión de un artista es eso, provocar, llamar la atención con un tema que se le puede sacar artísticamente mucho provecho. En esta ocasión esa fue la intención. Lo que he visto en esta muestra es lo armonioso que resulta verla a través de los códigos pictóricos que tú usas y de los códigos que él usa, Kelvin Nahar, sí, con este planteamiento de la lámina de aluminio. Sí, sí, sí. Da una buena resolución, y sobre todo cómo lo logra a través del blanco y negro. Correcto. Lo impactante de su fotografía. Sí, no, que tú nos hablas porque no está aquí. Y que fue también parte de crear esa libertad de que él, con el blanco y el negro, y yo con mi gama de colores en lo pictórico, creáramos esa sinergia, esa complicidad
que si se quiere fue de manera fortuita, pero haciendo un planteamiento ya con la curaduría de la exposición, quedó como si él se hubiese predispuesto a hacer su fotografía viendo mis pinturas y viceversa. Y todo quedó de la casualidad, de lo más bien agradable. O sea, parte del público que se ha dado cita ha visto esa línea gráfica que es inclusive parte del hilo conductor de la muestra y que si se quiere pudiera pensarse que fue algo ya preconcebido y que estuvo prácticamente una predisposición entre un artista y otro. O sea, no fue fortuito que ustedes investigaran y llegaran a esa conclusión para hacer esta muestra. Es como le dije en un principio, yo al ver en alguna de sus piezas fotográficas ese aborde de ese tema de lo propiamente bestiario, crea en mí ese interés de lograr la muestra entre un fotógrafo, la visión de un fotógrafo y la visión de un pintor. Y hay obras que él la hizo inclusive años atrás. El 2018. Sí, hay obras del 2017. Que están en la muestra. Sí, creo exactamente. Y las mías fueron obras incluso que yo la hice ya, algunas de ellas sí tenían creación ya desde el 2018, 2019, pero que se creó una complicidad, si se quiere, de manera fortuita, increíble. Y ahí es que está lo grande de la muestra. No tiene que ver mucho esa amistad que ustedes tienen y que podría esto convergir en otra muestra más adelante. Bueno, sí, pudiera ser. Él me comentó que a raíz de la muestra está pensando en algunas cosas que son los detonantes propiamente que surgen de estas muestras. Le dan pautas a uno a seguir buscando, a seguir descubriendo cosas, que eso es lo que todo artista debe tener en mente, siempre tratar de evolucionar, tratar de seguir buscando, no quedarse solamente en descansar en un discurso, sino que siempre tiene que estar en la disposición de aprender, de escudriñar, y es la dinámica que enamora. Bueno, en ese sentido. Eso es lo que heredaste de tu abuelo. Cuando fui por primera vez al estudio de Ramón Oviedo en el 83, cerca de ¿cómo se llama? Paúl, ¿cómo se llama esa calle? San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl, estaba sí. Ese estudio en Alma Rosa. Decía en la pared, yo no busco, encuentro. Así Siempre así se me quedó esa frase de Picasso. Así es. Y eso es lo que tú has heredado. Claro. Fíjate que parte del discurso de mi trabajo es aprovechar ciertos accidentes que se dan inclusive en esa búsqueda. Hay cosas que uno tiene que tener, la intuición, algo que es muy importante, que es el momentum. Hay cosas que de manera accidental, claro, no de la improvisación, sino a través del tiempo, la disciplina, los años de trabajo, cuando uno comienza un determinado trabajo o diríamos, el hecho de embarcarse a un proyecto, ya cuando uno tiene el dominio de la técnica, que utiliza el recurso del trabajo y eso, a veces hay accidentes que son inclusive riquísimos para la misma dinámica de la obra. Y parte de eso es lo que usted vio en esa pared. Cuando llegaste te pregunté, ¿hay collage en esa exposición? Porque parte de tu obra, donde hay una calavera de un toro, sí. Parece que te inserto, incluso los pelos, parece que están impuestos ese es el realismo que tú has ponderado. Me gustaría que me dijera cómo tú has logrado esa perfección con tan poca edad. Bueno, en realidad, no te ríes, ¿verdad? Yo diría que es parte también del proceso, valga la redundancia, del trabajo, la disciplina. Y aunque se considere, entre comillas, que yo tengo una edad joven, cuando en el escenario internacional ya un artista se comienza ya a considerar su obra ya madura o ya vamos a decir aterrizada de un hombre maduro,
es a partir de los 50 años, ya yo estoy más o menos cerca. No, ¿verdad? Y tengo muchos años, desde muy pequeño, en el ejercicio pictórico. ¿Cuándo comenzaste con tu abuelo a practicar en su estudio? Bueno, yo estaba muy pequeño, donde él inclusive en momento me facilitaba a mí, y no solo a mí, a varios de sus familiares, dentro de ellos mi madre, una tía mía que ahora mismo vive en Miami también. Bueno, hemos tenido esa oportunidad, algunos familiares, de que él en su momento, cuando él no estaba, vamos a decir, ya inmerso en su trabajo, que él podía dedicarle un tiempo a las visitas que uno como familia le hacía, él disponía a veces de los materiales y eso. Yo recuerdo muy pequeño, que él a veces me daba alguna tela, algunas cositas y me daba algunos tubitos y unos pinceles y eso y me decía, frijolito, ponte por esa esquina y no me haga mucha bulla, ponte por esa esquina por ahí y en barra. Y yo me ponía, ¿verdad? De manera, yo diría que sin ningún ánimo de pretender ser artista ni nada por el estilo, porque eso fue desarrollándose con el tiempo. Eso fue de manera, yo diría que muy espontánea, no fue tampoco buscado, no fue exigido ni por él ni por mí tampoco. O sea, yo siempre fui muy respetuoso de entender de que quizás por ser su nieto yo tenía que irrumpir o que él me diera la oportunidad. No, se dio de manera muy espontánea y yo diría que de una naturaleza hasta muy bonita, si se quiere, porque yo creo que así es que se dan las cosas, con valor, que sean de manera natural. Siempre te he visto como un joven valeroso. La primera vez que te vi junto a Oviedo fue en el Colegio de Artistas Plásticos. Y yo dije, ¿quién es ese niño? Estaba bastante jovencito tú. Me dice, es el nieto de Oviedo. Y me acerqué y vi la calidez con que tú tratabas a tu abuelo. Sí, sobre todo mucho respeto siempre, sí. Sí, mucho respeto y entendiendo de que uno tenía que asumir el hecho de aprender de una persona de esa estatura, ¿verdad? En la práctica. Nunca fue algo de querer, vamos a decir, la palabra utilizar, estar de intruso por el hecho de que, porque yo soy su nieto, aquello, no. Siempre se esperó el momento para que uno pudiera dar el paso y que él pudiera también, a su vez, darle ese espaldarazo a uno. Nunca me olvido prácticamente de las últimas entrevistas de Ramón Oviedo, me la conseguiste tú y tu madre. Sí. Muy emotivo ese momento ya. ¿A quién le dedico esta entrevista con tu hijo? Un beso a mi mamá. Vamos a hacer una pausa y seguir a volver. Molina y Nahar presentan Bestiario Fantástico vestido de pintura y fotografía. El pintor Omar Molina y el fotógrafo Kelvin Nahar presentan su exposición conjunta Seres y Fantasías, surgida del descubrimiento de fascinaciones oníricas y aproximaciones estéticas compartidas en torno a la inseparable dualidad humano-animal y a un imaginario de bestias quiméricas, osamentas y exoesqueletos antropomorfos enmarcados en la mitología criolla. La muestra se inauguró el pasado 31 del mes de mayo en la Galería Ramón Oviedo del Ministerio de Cultura, aquí en Santo Domingo. La inauguración fue a las 11 de la mañana y permanecerá abierta al público durante 2 meses y medio hasta el 14 de agosto de este año. Sobre Kelvin Nahar, hay seres y fantasías. En esta exposición colaborativa entre Molina y Kelvin, hay 2 destacados artistas visuales contemporáneos. La exposición consta de 22 obras, 10 pinturas de técnica mixta sobre lienzo y 12 fotografías en blanco y negro impresas en soporte de aluminio. La identidad multidimensional compartida en algunos de sus cuadros y ciertas fotografías de Kelvin Nahar es percibida por Molina como, citamos, una complicidad fruto de la casualidad y la coincidencia, una relación entre su obra y la mía, por la presencia del bestiario y la fascinación por determinadas criaturas de naturaleza fantástica.
Para Omar Molina, Seres y Fantasías es el hilo que ata dos visiones particulares y complementarias sobre un mismo tema, abordado desde diferentes lenguajes de la expresión artística, pintura y fotografía. Los talentos conjugados de Molina y Kelvin Naar les permiten representar con acierto seres propios de la invención, caracterizados por osamentas, bioformas y antropomorfismo, cuya génesis se encuentra en lo onírico, en el mundo de los sueños representados por los oniros, aquellos 1000 hijos de Hipnos que, según la mitología griega, transportan los sueños de las personas. Asimismo, es para Molina motivo de honor y enorme satisfacción el exponer por primera vez en la galería de arte que lleva el nombre de su abuelo y mentor, el maestro Ramón Oviedo, un ilustre de la pintura dominicana. De Kelvin Naar. Él es una persona imbuida en lo que es el arte de República Dominicana. Me gustaría que nos hable esa amistad que ha surgido entre ustedes y su parte del coleccionismo dominicano. ¿Cómo se imbrica todo esto? Bueno, realmente yo conozco a Kelvin Naar a través de Antonio Ocaña, con quien él evidentemente tiene un primer contacto. Y ya luego, recuerdo que para el 95 aniversario del maestro, se hizo una exposición que fue muy concurrida. Se hizo en una galería que ya no está, lamentablemente, una galería que pensé que a partir de ese gran evento se iba a consolidar y luego desapareció. Una galería que estuvo ahí en Blue Mall, se llamó Do Contemporáneo. Ahí se hizo ese evento y el señor Ocaña me presenta este joven, un joven, ¿qué te digo? De una personalidad, yo diría que nada extravagante ni nada que se quiere, muy perfil bajo y eso. Y me dice que él tiene unas obras del maestro para sorpresa mía, muchacho joven. Y a partir de ahí comenzamos a dialogar, a intercambiar el mensaje en ese sentido. Y cuando él me presenta el tipo de obra que tiene del maestro, no es la obra común y corriente que circula. La gente que, por ejemplo, me gusta la obra figurativa de Oviedo, me gusta el rojo de Oviedo. No. Este muchacho se fue por una obra de Oviedo pragmática, muy fuerte, una obra que bueno, yo diría que ya un coleccionista de cierta madurez, incluso tiene la disposición de colgar esas obras en su casa, ¿entiendes? Unos autorretratos con un drama fuerte, si se quiere, y él me dice que esa es la obra que le gusta del maestro, sin desmeritar la otra, porque él ha ido con el tiempo adquiriendo ciertas obras de diversas etapas, y ahí comienza ese inicio de esa amistad. Ya luego entonces, con el tiempo me doy cuenta que él también, aparte de ser coleccionista, es arquitecto de profesión y también tiene esa disposición al coleccionismo. De hecho, él tiene obras de mi autoría. Pero me he dado cuenta que en el camino él es muy puntual con las cosas. Él no se va con el tipo de obra, yo diría que le gusta a la mayoría, sino que él busca. O sea, no él busca es una como obra. La mayoría de los coleccionistas jóvenes dominicanos que trata de coleccionar la obra que tiene su amigo. Exactamente, totalmente divorciado de eso. Él va directamente a lo que es esencialmente una obra de colección. Correcto. Y una obra artística. Correcto, no, tiene un buen ojo y me he dado cuenta que no solo con la obra del maestro, porque inclusive él ha ido adquiriendo de otros grandes maestros también, tiene una gran colección para la edad que él tiene, que bueno, es digno de admirar que un joven de esta generación disponga fondos que probablemente sean también utilizados, sea parte de su patrimonio incluso, que lo pudiera estar utilizando, ya bien sea en otro tipo de lujo o otro tipo de, bueno, el que sea.
él tiene esa disposición de ir haciendo una importante colección. Eso es muy digno y es importante que la gente le tome el pulso y que otros jóvenes también traten de emular eso, porque yo entiendo que a través de la historia el coleccionismo siempre ha sido parte importante de la dinámica de las sociedades, el coleccionismo del buen arte. Y para nadie es un secreto que hay familias que incluso en determinada situación se han salvado por tener muchas obras buenas de arte. ¿Entiendes? Porque la obra de arte es un activo. Y coleccionar una obra de un artista que va en plusvalía, incluso es parte de un buen activo financiero. Usted conoce de eso porque usted conoce el medio, el coleccionismo y todo. Entonces yo diría que eso es parte de ir también dentro de la cultura nuestra, que es como usted citó, que muchos de los jóvenes, incluso muchos coleccionistas, hasta veteranos si se quiere, compran la obra por el hecho de que para competir también. Para competir y por el con hecho el amigo. Y por el hecho incluso de la tendencia. La tendencia de que fulano está comprando esto, no. Exacto. Yo creo que uno va, el ojo lo va con el tiempo educando, educando. Y me ha sorprendido que este muchacho, con su corta edad, tenga un ojo fino para eso. De verdad que no se vaya así a la ligera, con él ha ido puntualmente, me gusta esto, me gusta aquello. Y parte inclusive de yo compartir este proyecto en positivo, me da mucha satisfacción porque él es muy detallista. Él es muy detallista en las cosas, muy, muy profesional la palabra. ¿Será bingo? No yo. Sé. Puede ser, puede ser, puede ser. Yo sabía, me gusta el detalle. Mira, Mar, pero me llama la atención cómo él recrea el bacá y el chupacabra en esta exposición. No, y hay una que me llama mucho la atención. Es un hilo conductual con los dominicanos. Sí, claro. Porque si no volvemos al origen, esa obra no es tal. Claro, no claro. se afina. Claro. Y lo contemporáneo que lo hace. Totalmente, totalmente. Es un lenguaje artístico fotográfico, no solamente el lenguaje fotográfico, que es lo importante. De hecho, déjeme decirle que tuvimos una valoración importante de algunos coleccionistas y de galeristas. Por ejemplo, en estos días Mildred Canaguate estuvo en uno de los conversatorios que se han desarrollado en medio de la exposición, visitas guiadas. Se han realizado visitas guiadas y se han hecho conversatorios. Visita guiada en el hecho de que nosotros vamos por cada pieza, no tratando de explicar a ciencia cierta, porque esta dinámica del arte, el espectador tiene tanto derecho como el artista de interpretar lo que quiera. Claro. ¿Me entiendes? Eso no es algo que es un librito de que uno hizo una obra y 100% el espectador tiene que interpretarla tal cual. No, el espectador tiene el derecho de interpretar el mundo que quiera frente a esa obra. A veces inclusive llevan a uno a decir, wow, pero mira, ni yo mismo. Exacto. En el interín de haber hecho la obra, ni yo mismo me di cuenta. ¿Cuál ha sido la sorpresa de ustedes dos, de esta, tanto de la visita guiada como de los, me dice, conversatorios? ¿Qué ha pasado en esto? ¿Cuál es la índole en esto? Ha habido mucha interacción, han habido conversaciones inclusive entre los participantes que se han dado muy interesantes en el hecho de que, por ejemplo, hay una pieza de las mías que se llama León, Caballo y Minotoro, en vez de ser Minotauro, que es parte de esas leyendas de la antigua Grecia, el Minotauro, todo eso, que tiene un componente histórico fascinante. Que es lo mitológico. Que es lo mitológico. Claro. Precisamente dentro del discurso de yo estar explicando la obra, surge el detalle de que él me dice, ¿y por qué ese Minotauro no pudiera ser incluso un autorretrato tuyo? Y evidentemente hay una parte que es muy jocosa, donde el Minotauro tiene unos lentes. Es la parte jocosa dentro del bestiario de la obra. Y también toca la guitarra. Hay un personaje, sí, también, guitarrista bioforme, que es un personaje, ¿verdad? Dimórfico, con una cara, ¿verdad?, de corte picasiano y eso. Y allí detalla también las manos de humano, y es esa composición entre lo fantasioso y lo creativo. Me encanta cómo tú abordas el paisaje urbano, cómo esos detalles
que quizás para otra persona pasan desapercibidos. Tú lo captas y lo retratas en tus obras. Me gustaría que tú me digas cómo tú accedes al lencio y lo haces. Bueno, es parte de la observación que tiene que tener. Fíjese que hay una diferencia entre mirar y observar. Miramos muchas cosas, pero observamos, es detallar. Y donde quizás el ser humano que no anda en estos caminos del arte y eso, por ejemplo, le pasa a ciertos, yo diría, desórdenes en orden que visualmente a mí me crean una riqueza fantástica para mi trabajo. Porque, por ejemplo, cuando yo paso, por ejemplo, por esos barrios, por ejemplo, cuando yo suelo internarme por algún barrio de la capital y eso, que veo esos tendidos eléctricos, veo esos tenis, veo, por ejemplo, un taller de herrería, veo el día a día, donde el ser humano común y corriente no ve esa belleza para la composición plástica. A mí me fascina apropiarme de esos detalles y crear una composición con jocosidad. Es fruto de eso. Mira, nos queda un minuto en este segmento. Me gustaría que me dijera qué planes tiene para el futuro. ¿Qué va a pasar después de esta exposición? Seguir trabajando y que en el momento crear otro proyecto y tener la oportunidad y la dicha de que usted me invite de nuevo. Tú sabes que siempre te invitas. Lo único que quiero es que me lo haga con tiempo, porque a veces tengo personas anteriores. De acuerdo. Pero mira, tú sabes que como presidente de la Fundación Ramón Oviedo, así es. El próximo segmento vamos a hablar del centenario del maíz. De acuerdo. Enseguida volvemos. El maestro ilustre de la pintura dominicana Ramón Oviedo nació en la llamada Quinta Avenida del Batey Central de Barahona el día 7 de febrero de 1924. Su madre fue Ana Rosa Erasme Lugo y su padre Luis Santiago Oviedo. En total, Oviedo tuvo 14 hermanos. Tenía 9 años cuando su padre se lo llevó a vivir a la ciudad de Santo Domingo, donde tuvo la oportunidad de compartir con sus hermanos paternos. Bueno, él dice realmente en muchas de sus entrevistas a lo largo de su carrera que él venía pintando desde el vientre de su madre, es decir, que era una condición innata. Él fue una persona que se formó de manera autodidacta. Entre unos españoles que vivieron aquí y todos me dan la oportunidad de abrir espacio para venir a la universidad. En ese tiempo comenzó a ganarse la vida con su arte, porque siendo un adolescente se dedicaba a pintar retratos personales, murales, letreros y todo lo que le encargaran en los negocios de la ciudad de Intramuros, por cuyas calles él se paseaba diariamente en busca de oportunidad para exponer sus habilidades. Y tengo la suerte también de que él director del Instituto Cartográfico llamado Esparto Club, o el Nivel Esparto Club, un hombre con sensibilidad artística. Bien de responsabilidad. Ramón Oviedo tenía solo 16 años cuando pasa a formar parte como empleado del Instituto Cartográfico Dominicano. Ahí delineaba mapas, hacía todo lo que era el delineamiento geográfico, aprendió a hacer la cartografía y fue enviado más tarde para realizar cursos en ese orden al Canal de Panamá en 1953. Siguió desarrollándose como pintor, realizando retratos, dibujando paisajes, obras que en su primera etapa le regalaba a sus parientes y amigos. En ese tiempo, Oviedo, junto a otros artistas de la época, no solo anunciaba y propiciaba un cambio político, sino que planteaba una transferencia de posibilidades estéticas al plano de lo social, hasta las más recientes búsquedas interiores
y reconocimientos individuales. Oviedo fue un transformador, un reformador de su propia obra. Omar, el 7 de febrero de 1924, Ramón Oviedo nace en Barahona. Así es. ¿Qué se está programando para el centenario del maestro? El maestro ilustre de la plástica dominicana, Ramón Oviedo, como usted dice, nace en el 24, es decir, que en el próximo febrero, el día 7 de febrero del 2024, cumpliría 100 años el maestro. Esa fecha, no solo para nosotros como fundación, sino para el Estado, para todos los dominicanos, debería ser una fecha significativa, en el entendido de que el maestro a través de la historia fue dejando una huella indeleble a través de sucesos que son muy puntuales. Aquel episodio fatídico de nuestra historia, como es el 24 de abril, el maestro realiza esa obra que para muchos entendidos es una de las obras más importantes de carácter bélico, que es la obra 24 de abril. Esa obra incluso tiene una historia. En visita que estuvo aquí la reina de España para el año, si no me equivoco, periodo gubernamental de Hipólito Mejía. 2004. Esa obra se prestó. Esa obra incluso pertenece a una colección privada que no sé por qué el Estado no ha tenido la disposición de hacer la gestión de adquirir esa pieza. Esa pieza es patrimonio nuestro, patrimonio dominicano. Por tal razón. La Revolución de Abril es la gesta más importante de 2020, ¿cómo es? Del siglo XX. Del siglo XX, claro. Por tal razón, esa es una obra que debería estar exhibiéndose, o ya bien sea en el Museo Arte Moderno, o en una institución donde el pueblo pueda disfrutar de ese manifiesto, de esa voluntad, de ese ejercicio heroico que hizo el pueblo dominicano. Esa obra es lo que se llama nuestra Guernica. Y así lo citó incluso la propia reina cuando vio la obra, que dijo, pero ustedes tienen un Guernica aquí. Entonces, esa es la connotación histórica de esa pieza. Comenzando por ahí y otros tantos sucesos, sabiendo que el maestro, todos los premios habidos y por haber en los concursos más importantes, llámese concurso León Jiménez, bienales, la bienal nuestra, todos esos importantes concursos, el maestro fue ganador en múltiples ocasiones. ¿Dónde están esas piezas de esos concursos? Bueno, el Centro León tiene esas dos obras, Espantajo y Levántate Lázaro, en su colección, que fueron premios consecutivos que tuvo el maestro en el año 69 y 70. Años consecutivos. Y en el 74 gana el gran premio de honor de la Bienal nuestra, ¿verdad? Que es el evento más importante, el concurso más importante del país. Ya luego el maestro decide, en una etapa de madurez, no concursar para darle paso a las futuras generaciones, y que ya le entendía que no tenía que buscar nada participando en concursos y eso, y se dedicó a hacer una obra prolífera en el tiempo. Todo eso, el gran conocedor y el que no sabe la connotación histórica en el orden de la historia de nuestra plástica dominicana. Y yo creo que ese centenario no solo debe ser una misión única y exclusiva de la Fundación Ramón Oviedo o de sus familiares, sino que el Estado debe asumir el compromiso necesario para que esa sea una celebración, para que ese centenario, todos los dominicanos se sientan orgullosos de haber tenido un artista de esa connotación que nos representa en el ámbito internacional a un nivel excelso. ¿Qué está haciendo la Fundación para que suceda? La Fundación, en coordinación con las instituciones más importantes en el ámbito cultural, como son el Museo Arte Moderno, Museo Bellapar, Centro Cultural de España, Perelló, Centro Cultural Perelló, en Baní. El León Jiménez ya está comprometido para que en el año 2025 se haga una gran exposición, porque tuvo que mover su calendario por el tema de la pandemia, y ellos se comprometieron a hacer una gran exposición del maestro,
que ese centenario va a seguir. No solamente el 24, sino que el 25 ya el Centro León se comprometió para esa gran exposición y a su vez la expectativa que queremos, que esas actividades, ya sea una de esas exposiciones en el orden de lo estético y jerárquico, poder lograr que esa exposición sea itinerante en el extranjero, poder lograr ya la internacionalización que amerita ya el maestro Oviedo en playas extranjeras. Si bien es cierto que el maestro fue muy admirado por figuras, por ejemplo, como el mismo Rufino Tamayo, que estuvo aquí en una ocasión y cuando vio esa obra, que se llama Uno que va, uno que viene, su expresión fue eso es arte. Guayasamín ni se diga, Guayasamín se volcó con elogios siempre que vino al país y de hecho lo invitó a exponer allá en su casa museo. Claro, me acuerdo. Sí, claro, eso fue un evento histórico donde Guayasamín se expresaba que Oviedo era una de las figuras cimeras del arte latinoamericano, con connotación ya y valor en el orden de lo mundial, precisamente. Pues sí, esa es la misión y nosotros albergamos la esperanza a que el concurso de las instituciones públicas y privadas nos den el espaldarazo en esta actividad. También los coleccionistas, que muchos de ellos siempre están ahí firmes y que nos han dado su apoyo para que esto sea una realidad. Y es como les citaba en una conversación fuera de cámara. Sin el apoyo de los coleccionistas y sin el apoyo del Estado, de las instituciones que pueden albergar y desembolsar incluso el patrocinio y el dinero que esto requiere, porque esto es una logística bastante cara. Nosotros obviamente tenemos la intención, tenemos todo el deseo de cumplir con las expectativas de ese evento, pero realmente sin ese apoyo es prácticamente imposible. Entonces nosotros abocamos a que no solamente los coleccionistas, que vuelvo y les repito, nosotros tenemos coleccionistas muy aliados, usted conoce a algunos de ellos, que tienen esa obra cuidada, custodiada del maestro y que está ahí siempre presta, pero ellos también a su vez necesitan el apoyo del Estado. El Estado es... La custodia también es los museos. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿Y por qué no en un momento poder tener un gran museo con la obra de Ramón Oviedo? O sea, yo creo que a partir de reconocer esos grandes valores, vendrá un efecto dominó para que las futuras generaciones, los artistas que vamos empujando y que estamos trabajando, para que en algún momento se pueda reconocer el trabajo. Si no se hace con esos grandes maestros, entonces, ¿verdad? ¿De qué sirve ese gran esfuerzo? Aunque uno nunca debe pintar, uno nunca debe pintar, claro está, voy a ser categórico aquí con algo. Todos necesitamos cumplir las necesidades del día a día, porque somos seres humanos que tenemos compromisos. En el caso mío tengo familia. Pero cuando tú pintas con el prejuicio de que esa obra tienes que venderla o que hay que venderla por X situación, la obra sale trunca. El desarrollo del artista se trunca cuando está esperando el elogio o el reconocimiento. Eso llega en base al trabajo, la disciplina y el tiempo. Así es. Vi en una entrevista tuya que hablaba de algo muy común y que debe de traspasar lo que es el público. Me refiero a que el pintor tiene que tener en cuenta cuánto quitar el pincel o la mano del Claro, claro. Me gustaría que nos hablara de eso, tan importante. Hay una cita precisamente que decía mi abuelo, en mis inicios, cuando me veía muy afanado en buscar la perfección, que en realidad él me decía que él en un momento hacía un tipo de obra perfeccionista. Fíjese que él venía de la publicidad, la ilustración, y eso arropa al artista. A veces despegarse de ese mundo es un poco difícil. Y en ese entendido él me veía afanando mucho, y me decía, mío, tanto jodió el diablo a su hijo hasta que le sacó un ojo. Es decir, que uno tiene que tener en ese sentido el momentum de despegarse de la obra, saber cuándo dejarla respirar, a veces incluso hasta a veces despegarse por días,
y coger otra plataforma, ya sea un dibujo o leer un libro o hasta salir a buscar el aire fresco, lo que sea. Pero la obra necesita ese tiempo, tanto para saber cuando uno finalmente ya entiende que debe dejarla, porque las obras de arte en sí no se terminan. Uno tiene que tener la capacidad y el ojo, que es la pregunta que usted me hace, uno debe tener la intuición para saber despegarse de ella. La intención que debe ser unívoca, porque el artista con ese, muchas veces el ego que tiene, puede decir, hasta aquí llegué, Sí, pero sí. quizá le falta algo para que o le faltó de más. Sí. Y eso es la maestría que debe tener el Claro, autor, claro. que tiene que ver a través del tiempo, Sí, sí, sí. usando esos materiales y esa intuición artística que debe tener. Claro, claro, claro. Eso no solo se logra con el tiempo y el ejercicio de taller, siempre estando en su taller, trabajando, trabajando, leer mucho, tener la capacidad de aprender de todo y tener también la disposición de aprender de todo el mundo. Como conocedora tu abuelo, voy a dejar un pequeño prontuario de lo que fue mi relación con él. Siempre estuvo de parte de lo que... Uno, dos, tres. Me gustaría dejar en este programa esa relación que tuve con tu abuelo, que siempre fue de cercanía y sobre todo de un hombre que no llegó nunca esos gritos que le llegaban a él de Oviedo, Oviedo, Así es, siempre fue tranquilo, siempre fue muy cercano a todo el mundo así y es, dio de sí a todos sus alumnos, claro, aunque no fueran en el taller, que se abrevaron en su obra y lo hicieron quizás en honor a él. claro que sí, claro que sí. Fue parte de su éxito tener esa De darse, capacidad de darse. darse. Yo le puedo decir que sin él estar en las aulas impartiendo docencia, sin lugar a duda él fue uno de los artistas que más influyó en varias generaciones, por una razón. Muchos veían en su obra un un universo de detalles que le daba para nutrirse. Y también él tuvo él tuvo esa disposición, no predisposición, sino él tuvo la disposición a darle el espaldarazo a los jóvenes, a los que iban con él en la vanguardia y siempre estuvo presto para apoyar a todo el que lo necesitara en su momento. Gracias, Omar, por venir una vez más a Opinión Pública, dejarte la puerta abierta, desearte mucho éxito en Seres y Fantasía. Amén. Y a ustedes, amigos, será como siempre el próximo domingo, donde yo de nuevo les encuentre en otra Opinión Pública. Hasta entonces.